Hola, mi nombre es Carlos Bedoy y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada en colaboración con nuestraamérica.tv. La cuarta ola del coronavirus está en pleno desarrollo en el Perú. Y en el mundo, en general, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el número de casos de coronavirus ha subido en un 18% en la última semana, ¿no? Con más de 4.1 millones de casos reportados, ¿no? A nivel mundial. En el Perú está subiendo la cantidad de hospitalizados, aunque algunas personas señalan, algunas personas que ven las cifras, como lo de Mola, por ejemplo, en su programa MATLAB, señala que en menor medida que en la tercera ola, o sea, comparaciones de olas, ¿no? Pero para hablar ya sobre el detalle de esto, nos acompaña, sobre las características de esta nueva ola, nos acompaña el doctor Víctor Zamora, médico especializado en salud pública y exministro de Salud del Perú, quien le tocó lidiar con la primera ola del COVID, ¿no? Cuando estábamos todos además confinados. Doctor Zamora, bienvenido nuevamente a Otra Mirada. ¿Qué tal, Carlos? Muchísimas gracias por esta oportunidad. Encantado. No, gracias más bien a usted para que nos dé las luces y además eh, a quienes llegue este programa puedan también tomar su cuidado, ¿no? Porque me da la impresión que se está tomando un poco relajada la cosa y creo que esto es más serio porque usted ha puesto un tuit hoy día que señala, aunque las subvariantes BA2 y BA2.121 siguen siendo dominantes, la confirmación de las variantes BA4 y BA5 en nuestro país nos ponen en serio riesgo, más aún si tomamos en cuenta las condiciones de vida y el precario sistema de salud. Aún así, hay quienes quieren negarlo. Entonces, doctor, comencemos por ahí. ¿Qué tan seria está esta cuarta ola? Mire, es todo el análisis que los epidemiólogos hacen, la gente experta en salud pública, no solamente virólogos, los expertos en salud pública, los que hemos trabajado en estas condiciones lidiando con bichos de distinta laya, es que hay que ponerlo en su contexto. Y voy a empezar por el final, ¿no? Esta es una enfermedad altamente infecciosa. Para que la gente se infecte, tiene que estar en condiciones de tener contacto con el virus, y el virus vive en aerosoles. ¿Cuál es el contexto hoy? Como estamos en la ola más fría de los últimos 50 años, lo normal es que estemos en lugares cerrados, poco ventilados. Entonces los contagios para las enfermedades respiratorias van a aumentar. Si no fuera coronavirus, sería gripe, influenza. Aumentan terriblemente porque estamos confinados, cerrados. En el Perú especialmente, donde hay precarias condiciones de vida, hacinamiento, ventilación, cómo nos transportamos en combis, cústers, ¿no? Entonces las condiciones para infectarse son altísimas. Y lo hemos visto en la primera ola, segunda ola, tercera ola. Segundo lugar, el otro contexto. Si nos enfermamos, ¿a dónde vamos? A un sistema de salud. ¿Cómo es nuestro sistema de salud? Muy precario. Hemos avanzado, pero sigue siendo precario. Sigue siendo precario. Nos falta gente, nos falta equipo, nos falta camas. ¿Qué es lo que ha cambiado? El virus, las variantes B4 y BA5, ¿qué es lo que está produciendo en Inglaterra, en Estados Unidos, en Portugal, en varios países? Un incremento enorme de los contagios a nivel mundial en esos países y de hospitalizaciones. Entonces, si en lugares donde las condiciones de vida son mejores, no hay tanto hacinamiento, el transporte público es muy bueno, etcétera, los contagios son altos, en nuestro país va a ser mucho más alto. Si en los países que tienen mejores sistemas de salud ha aumentado la hospitalización, en nuestros países también va a suceder mayor hospitalización. En esos países hay menor mortalidad porque tienen mejores sistemas de salud. Lo más probable es que en nuestro país, por las condiciones de nuestros hospitales, la mortalidad aumente. A lo cual se agrega, Carlos, discúlpame la extensión, que tenemos 10 millones de peruanas y peruanos que no están vacunados con la tercera dosis. 10 millones, de los cuales 1 millón son mayores de 60 años.
Y los mayores de 60 años, Carlos, durante la primera, segunda y tercera ola, son los que lamentablemente han fallecido más. Con esto me quiere decir que podemos llegar a cifras que teníamos en la primera, segunda ola de ocupación de camas, de No, UCI y de mortalidad. no lo creo porque tenemos 63% de la población o 65% de la población con 3 vacunas. A mí lo que me preocupa es, el concepto que nosotros manejamos en salud pública es, la muerte es inevitable, la muerte es parte de la vida, pero no tiene por qué suceder antes de su tiempo. Para que evitar que suceda antes de su tiempo, en el caso peruano tenemos vacuna. No lo teníamos en la primera ola. No, no En la tenemos. segunda ola tampoco. En la tercera ola empezamos a vacunar. ¿Por qué el Perú, teniendo vacunas como tiene, teniendo vacunatorios, etcétera, por qué vamos a darnos el lujo de perder compatriotas si podemos evitarlo con nuestras vacunas? Bueno, varias preguntas surgen aquí. Tengo preguntas sobre cómo ve el tema de la letalidad, porque hay la impresión, el mensaje por lo menos que corre por ahí es que sí, está teniendo bastante velocidad de contagio, pero muy baja letalidad. Usted nos dice por el tema de las vacunas, pero que hay 10 millones de riesgo no vacunados. Hay gente que, mayores de 60 años, que no se quiere poner la cuarta dosis. ¿Se tiene que poner la cuarta dosis? Bueno, los mayores de 60 años, sí, de todas maneras, se tiene que poner la cuarta dosis. Porque hay mucha A gente que dice, mayor no, ya edad, una dosis más, ya no, ya tengo tres. lo entiendo. Entiendo que nuestra audiencia, tú, yo y todo el mundo, ya estamos cansados del tema. Ya estamos Sí, 3 años, ¿no? agotados. Agotados, ¿no? Queremos, agotados por eso y otras cosas más, pero ya del tema ya Sí. no queremos saber más. ¿Hasta Estamos cansados. cuándo? ¿Hasta cuándo? Efectivamente. Esto parece la de nunca acabar. Ya parece una mentira, inclusive para algunos. Los, también estamos cansados, ¿no? De que la siguiente ola va a ser peor, la siguiente ola va a ser peor. Bueno, en realidad, lo que tenemos que hacer es ver el lado positivo. Cuando estemos con nuestras 3, 4 vacunas, probablemente contraigamos la enfermedad, nos va a ser como un resfrío muy fuerte, ¿no? Pero las posibilidades de morir van a ser bajas. Sin embargo, para una persona, si tú tienes un familiar mayor de 60 años y no se ha vacunado, lo más probable es que se enferme con la B4 y la B5 más seriamente. Cuando llegue al hospital, lo que va a encontrar Carlos es un hospital hacinado, pobre, con trabajadores cansados, ¿no? Entonces las condiciones para tu atención no son las óptimas y el riesgo de morir aumenta. No porque el virus sea muy agresivo, es porque las condiciones en que te están atendiendo son muy malas. En verdad, nadie debería entrar por ninguna condición al hospital peruano, ¿no? Porque el hospital peruano es precario, no por los trabajadores, sino porque los hospitales son precarios en el Perú. Sí, ya tenemos 3 años de pandemia y bueno, no se ha avanzado mucho en eso, ¿no? Se ha mejorado, como dice, pero no se ha avanzado mucho en eso. Pero aquí ya yo estoy teniendo alguna duda respecto de la actitud del gobierno, porque me quedé con una declaración que dio el exministro Condori, que duró poco, ¿no? El ministro Condori del ala serronista, y él dijo algo como, y lo ratificó el propio señor Cerrón, que ahora ha expulsado a Castillo de su partido, pero que dice, hay que descovidizar la salud, decían ellos, en enero, cuando lo nombraron, ¿no? Y pasar a ver otras enfermedades, ¿no? Entonces la pregunta ahí es, ¿esa línea que señaló Condori continúa en el MINSA o en el gobierno? Y si es así, ¿es correcto? Bueno, la ley es correcta. La ley es correcta porque todo el mundo dejó de atender lo regular para concentrarse en la ultra emergencia que era el COVID. Llegó la vacuna, las olas fueron más pequeñas, ¿no? Todo se fue calmando, entonces había que atender las cirugías que estaban en espera, los cánceres que estaban esperando sus tratamientos, las enfermedades las personas que esperaban diagnósticos, la cirugía de la cadera, todo eso estaba esperando, entonces había que atenderla. Ujú. Lo que
lo que este gobierno, no solamente el señor Condori, lo que este gobierno ha sido incapaz de hacer y hasta el momento de hoy es atender el embalse y prepararnos para la cuarta ola. El ministro el domingo salió a decir, oficialmente anuncio que se inició la cuarta ola. Sí. Y se fue. Bueno, ¿y qué hacemos? Nos ponemos la mascarilla, nos quitamos la mascarilla, salimos, no salimos, nos vacunamos, no nos vacunamos. No dijo nada más. Se fue. Y el Ministerio de Salud no ha podido presentar hasta el momento de hoy un plan de qué es lo que va a hacer. En la cuarta Para, ola. para vacunar al millón que falta, de los más vulnerables, de los más de 60, para acondicionar los hospitales, para retener los 65,000 contratos CAS que fueron incorporados en el sistema durante todos estos 2 años. ¿Y qué vamos a hacer con nuestros pacientes con cáncer, nuestras cirugías, etcétera? Y además se agrega el hecho de que este año el presupuesto de salud es menor que la del año pasado. ¿En términos reales o nominales? En términos reales. En términos reales. El año pasado, el ministro Ceballos presentó una propuesta de presupuesto que nos dejó, con respecto al año anterior, con 8,000 millones de soles menos. ¿Y por qué hizo eso Ceballos? Si más bien a él se le imputa una buena gestión de vacunación. Yo no le cuestiono el liderazgo que ha tenido en materia vacunal, pero el Ministerio de Salud no solo vacuna. El Ministerio de Salud tiene una deuda enorme en infraestructura, en equipamiento, en salarios, en incorporar a personal, en vestidos, en medicamentos, etcétera. Entonces, yo no cuestiono su ejecutoria vacunal, pero el sector salud necesita más recursos. Somos uno de los países que invierte menos en su salud. El año 2020, durante mi gestión, se incorporó 8,000 millones de soles al presupuesto regular. De 18,000 pasamos a 26,000. El año siguiente, el año 2021, el Ugarte dejó el sector salud con 30,000 millones de soles como presupuesto, o sea, de 28 a 30,000. 2,000 más. Yeah. Y el año siguiente, hoy día estamos con presupuesto adicional, etcétera, 25,000. 5,000 menos que el año pasado. 5,000 millones de soles menos que el año pasado. Entonces. ¿Pero por qué? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, uno tiene que acompañar la palabra con la acción. Y si hay un compromiso con mejorar el primer nivel de atención, cerrar las brechas vacunales, atender el embalse, etcétera, etcétera, tiene que acompañarlo con dinero. Si no, es puro verso. Claro, no, es fundamental eso y además, digamos, es el peor sector como para bajar presupuesto. Yo sé que hay que reducir déficit, pero creo que no debería comenzar ni debería incluirse salud. Todavía que estamos en la pandemia, aunque efectivamente ya los locales están abiertos, casi con todo el aforo, en la calle ya no se necesita usar mascarilla, se puede andar sin mascarilla, solamente en lugares cerrados. Igual las medidas se han relajado y ahí nos hemos quedado. Efectivamente no hay nuevas indicaciones. Yo vi el comunicado del MINSA donde anunciaba, pero decía, ahí está, es un anuncio, efectivamente no había nada. Entonces, yo ya, como el MINSA no responde y usted ha sido ministro, entonces yo le pregunto, ¿qué recomendaciones le da a las personas? Bueno, además las personas, de vacunarse, ¿no? No, nosotros creo que conocemos más o menos lo que tenemos que hacer. Además de vacunarnos, como tú bien lo dices. Si nosotros tenemos un abuelito en la casa y no se ha vacunado, ustedes tienen que hacer lo máximo posible para convencer a su abuelito de que lo haga. Porque él está en riesgo. Y el riesgo es real. Para los mayores de 60, el riesgo es real. Y si no tiene la cuarta dosis, que se ponga la cuarta dosis. Pero ya. ¿Qué es lo que pasa, Carlos? Cuando vino la tercera ola, dijeron, ¿cuál es tu recuerdo de la tercera ola? Que no pasó nada, ¿verdad? Que fue casi nada. Comparado con la primera y segunda, pues casi nada, ¿no? Sí, no, es que mi recuerdo no vale porque yo era de los pocos que no se había contagiado y me revolcó hace un mes. Esta variante me revolcó mal
y yo estaba a punto de ir al hospital, iba a estar en las cifras, y solamente no fui al hospital porque pensé que ahí podía todo empeorar. Y entonces aguanté. Y bueno, después de 7 días ya la cosa se puso bien. Bueno, enhorabuena. Mira, en la tercera ola fallecieron 12.300 personas. 12.300. De esas 12.300, 9.500 personas eran mayores de 60. Ah, ampliamente la mayoría. Casi todos. Y si uno desbroza el dato, va a encontrar que en la primera y en la segunda y en la tercera hora, los que más han fallecido han sido los mayores de 80. No hemos podido en ninguna de las olas salvar a nuestros más abuelitos. Entonces, la primera recomendación, señora, señor, al abuelito de la casa, vacunarlo. Segundo, al abuelito de la casa, y voy a poner mucho énfasis en el abuelito de la casa, no exponerlo. No llevarlos a lugares que por el invierno están llenos de gente y poco ventilados. Si no es necesario, por favor, no lo expongan. Y tercero, como igual usted va a salir, ¿no? Tú, Carlos, vas a salir, tus hijos van a salir al colegio, etcétera. Cuando regresen, por lo menos que el abuelito esté con su mascarilla dentro de la casa. Porque los chicos van a llegar del colegio y algunos van a portar el virus. Lo van a abrazar al abuelito, además. Van a avanzar con su mascarilla. Y un tiempo lejano, un tiempo, por unas 2 semanas, separaditos, ¿no? Cuidar al máximo a nuestros abuelitos debería ser la consigna de esta cuarta ola. Por las próximas 2 semanas. Por las por próximas, el próximo mes. Próximo mes. Cuidar al máximo a nuestros abuelitos debe ser la consigna de esta cuarta ola. Esa debe ser. Y por supuesto, ya que usted, abuelito, se va a vacunar, reciba su vacuna contra la influenza, si es posible contra el neumococo, y ya está. No va a pasar Todas nada. las figuritas. Se compra todos los boletos. Todos los boletos. Sí, no, esto es importante. El caso de mis padres, por ejemplo, no se quieren poner la cuarta vacuna porque les han dicho que no, que ya, que más, que no, pero con esto. Están en riesgo, Carlos. Están en riesgo. Están en riesgo. Entonces, vacúnalos, mascarilla. Mascarilla, efectivamente. Que no vayan al centro comercial por un tiempo. Se pueden comprar esas zapatillas nuevas para correr la próxima, si tu padre todavía. Lo digo en tono jovial, pero hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos al máximo. Sí, efectivamente. Por las cifras de la tercera. Sí, no, mis padres pasan los 80 años, entonces está muy bien, pero. No, con mayor razón. Claro, con mayor razón, efectivamente. Bueno, doctor, entonces vamos a ya vimos algunos detalles de esta ola. No, ¿cuántas olas vienen más? Porque otros países ya están en la quinta, en la sexta ola. Sí, correcto. No sabemos, o sea, esa es otra de las lecciones. Cuando usted se encuentre con algún comentarista que los hay muchísimos con respecto a la pandemia, futurólogos, ninguno tiene la razón, ninguno. Y todos nos hemos equivocado haciendo el ejercicio de ver el futuro. Nos equivocamos con proyectar la meseta, nos equivocamos como país me refiero, cuando antes de la segunda ola el ministro de Economía de esa época, Mendoza, dijo no va a haber segunda ola, y hubo. Nos equivocamos cuando un funcionario del Ministerio de Salud de la gestión Ceballos dijo la tercera ola va a ser en septiembre 12 a las 3 de la tarde. No fue en septiembre 12, bueno. Ese tipo de predicciones no se pueden hacer porque el virus está en pleno desarrollo, en plena mutación. Es como tratar de saber qué van a estudiar tus hijos a los 11 años. No sabes. Están evolucionando. Va a cambiar muchas cosas. Así que enfrentemos lo que haya que hacer el día de hoy. Y el Ministerio de Salud tiene la obligación de presentarnos el plan de cuarta ola. Tiene que decirnos qué van a hacer y cuánto de dinero le van a poner. Eso sí es una obligación de gobierno. Pero el plan de cuarta ola, ¿cuándo lo van a presentar? ¿Cuando arranque la quinta? Porque ya estamos en plena. Bueno. Tendría que hacerlo mañana. Pero estamos con una crisis política. La cuarta ola ya tiene
cerca de 10 semanas en evolución. El ministro fue mal informado, ya tiene cerca de 10 semanas. Y el funcionariado que trabaja con el ministro de Salud ya debió haberle preparado su plan de cuarta ola. Si no, tienen todo este fin de semana para ponerse a trabajar 24/7 y entregarnos el día lunes un plan de cuarta ola con las actividades y el financiamiento. Urge Y para plan de eso, cuarta ola. Carlos, no es que el ministro haya entrado a un lugar baldío, sin experiencia. El Ministerio de Salud y la Seguridad Social y otros, en ese edificio o en esos edificios, se encuentra gente muy experimentada, encuentra general. Si voy a hacer la alegoría de la guerra, ¿no? Porque se ha usado esto en la pandemia. Sí. Hay generales, hay coroneles, hay sargentos, hay cabos, hay de soldado raso que han ganado una extraordinaria experiencia en estos años, en estos 2 años. Use ese conocimiento. El conocimiento está ahí. Ya estamos en el tercer año, ¿verdad? 20, Ya 21, estamos llegando. porque estamos a 2 años y medio, en verdad. Entonces, algunas recomendaciones ya para ir finalizando también por ejemplo, las empresas. ¿Qué pueden hacer las empresas, las oficinas? Empresas de 10 trabajadores, 20 trabajadores incluso, que están yendo a trabajar presencialmente. ¿Qué hacer? De repente, hacer un cronograma. ¿Qué recomienda? Bueno, si es posible disminuir el aforo, que lo haga. Segundo, advertir a sus trabajadores que si tienen los síntomas, no vayan a trabajar. Y en tercer lugar, como ahora hay disponibilidad mayor para hacer prueba diagnóstica, que se la hagan. Hoy día tenemos herramientas que no teníamos en la primera ola. Tenemos diagnóstico, tenemos vacuna, tenemos mascarilla, tenemos conocimiento, tenemos actitud. Las empresas, pequeñas o grandes, ya saben, además tienen manuales, apliquen sus manuales. Test para todo el mundo una vez cada 15 días, por lo menos. Un test. Bueno, un test es gratuito, está en el Ministerio de Salud, pero mejor aún si el trabajador, si tú te sientes mal, dices, sospecho que tengo COVID, hazte la prueba y no vayas a trabajar. Trabaja de manera Claro. remota. Caso de los Pero colegios. los colegios deben seguir su actividad regular. Lo que están haciendo en los colegios de cerrar el colegio, de cerrar las aulas por la existencia de un caso, es un error. Porque el niño no se infecta en la escuela, se infecta en el centro comercial, se infecta en la casa, le traen el virus a la casa. Es una medida que no está inclusive en los protocolos. Le están haciendo más daño al niño alejándolo de la escuela. Porque, por ejemplo, lo que yo estoy viendo en algunos colegios, no quiero decir el colegio de mi hija, pero lo que veo es que este, el protocolo que se ha establecido es que si el padre, la madre o quien vive con el niño o el niño o la niña, le niñe, está con una infección o tiene infección diagnosticada, se reporta al colegio y el colegio pone a toda la sección en virtual por una semana, 7 días, y luego Sí, regresa. ¿No está bien bueno, eso? eso no está bien. El niño que está, niño, niña, que está, digamos, con los síntomas, se queda en su casa. Te digo esto, Carlos, ¿por qué? Porque hoy día va a haber un caso. Ya se va a parar una semana. La próxima semana va a haber dos. De padre, madre, abuelo, alguien de la casa enfermo. La subsiguiente va a haber 10. ¿Cuánto tiempo va a estar el colegio cerrado otra vez? Acaban Ya las estoy contando secciones, 3 entonces semanas, pasan 4 una semanas, sección, 5 la A, la semanas. B pasan, la C, la No, D, después la B. en tu misma sección, Claro. Luchito ya, porque Luchito se enfermó o el papá de Luchito se No sé, enfermó, la sección para. La siguiente va a ser María Lupita, y claro. José. Y después, entonces, para. No, no podemos eso. Que se Todos los aíslen los niños. cuidados, todos los cuidados son, uno, personalmente, ahora que en el invierno, tener cuidado, abrigarse, además de la mascarilla, lavado de manos, y evitar los sitios concurridos, hacerse test, si siente algún síntoma, ¿no? Básicamente, y cuidar a los abuelitos y a las abuelitas. En el orden inverso que lo ha señalado. Ya, Prioridad perfecto. uno, Primero, los el abuelito. abuelitos. Ya, perfecto. Y usted hablaba también del personal estatal, el personal de salud y el otro personal, el personal general. ¿Cómo manejar eso? Bueno, felizmente el personal de salud está casi en su totalidad vacunado y al día, ¿no?
Ellos están protegidos, además tienen equipos que los protegen durante el trabajo, han aprendido todos los protocolos durante estos 2 años, casi 3 años. El personal de salud en este momento lo que tiene es un gran agotamiento, ¿no? Por la sobrecarga laboral que ha significado y Que le que den estabilidad continúa. laboral, pues mínimo, ¿no? Bueno, ese punto que tú has señalado es importantísimo. Hay 65.000 trabajadores que fueron incorporados al Ministerio de Salud con contratos CAS-COVID, ¿no? Nosotros, yo, disculpe que hable de mí, pero yo saqué una resolución en la cual no iba a permitir que se incorporáramos 65.000 trabajadores con contratos de terceros. Entonces sacamos una resolución para que saquemos un CAS-COVID, o sea, un CAS rápido, con todos sus derechos, pero con un problema comparado con el CAS regular, la inestabilidad. A esos CAS COVID hay que pasarlos a CAS regular. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, porque si no, esas personas se nos van a ir, renuncian rápidamente y la movilidad de los trabajadores en el sistema es muy alta. Para ganar estabilidad, como tú bien has dicho, Carlos, algo tenemos que hacer o en sus remuneraciones o en su empleo. Una cosa que podemos hacer ahora es pasarlos a CAS regular. Ya tienen 2 años como CAS COVID. ¿Qué más pruebas requieren? Claro, claro. Otra cosa es que ese personal hay que redistribuirlo. No todo lo concentremos en los hospitales. Tanto hemos hablado del primer nivel, pongamos al 30% de esos 65.000 abajo, en el primer nivel de atención. Y durante la campaña electoral se habló del primer nivel y al Castillo habló del primer nivel y más bien creo que el que no va a pasar el nivel es él, porque parece que está, o sea, estamos en una crisis política, además, Además, que distrae, ¿no? Es como una sonaja que estás en otro lado, que si cae, que si no cae, que si el Congreso, que quién, que no. sí, en Eh, realidad, Carlos, nos ha ido muy mal en la pandemia por muchas de las razones, entre ellas la que tú acabas de señalar. La inestabilidad política debilita de manera extrema el liderazgo del manejo de la pandemia. No, no puedes convocar, no puedes orientar, no puedes planificar, alinear. Y ahora mismo, la crisis política en plena cuarta ola, imagínate. no sé, pues desde que comenzó la pandemia, desde el momento que se da la cuarentena hasta hoy, han pasado 2 años y 2 meses o 3 meses, 4 presidentes, ¿no? Sí, 4 presidentes, 3 congresos, correcto. ¿no? Entonces, qué complejo, ¿no? O 2 congresos, perdón. 2 congresos. 2 congresos, sí. Bueno, es difícil. La última pregunta es, usted dijo, 10 semanas tiene el COVID ya, desde que comenzó la cuarta ola, ¿no? 10 semanas. ¿Cuántas semanas más faltan? No, no te puedo responder eso. No sabemos por qué. ¿Por qué? Porque la B4, BA4 y BA5 lo estamos conociendo, es el nuevo chico del barrio. Recién sabemos cómo se comporta. Lo bueno es que estamos aprendiendo de los países que ya llegó, ya está golpeando y vamos a aprender cómo va su curva. En Sudáfrica ha sido corto. En Estados Unidos y en Inglaterra está siendo más largo de lo que se creía. En Sudáfrica no produjo tanta hospitalización, pero en Estados Unidos está aumentando la hospitalización. Entonces, ¿qué nos tocará a nosotros? ¿Cómo se comportará en el Perú? Es algo que vamos a aprender día a día. No le creamos a los que vienen y nos dicen esto va a ser así, va a ser de esta manera. Esos son escenarios. No, Eso es pero las para los vacunas sirven para planificadores. la B4, A4 y la BA5, ¿las vacunas sirven para eso? También ahí hay dudas. Mira, la BA5, por ejemplo, ah, te produce un alto nivel de reinfecciones. Por ejemplo, Carlos, ¿tú crees que ya porque te dio estás salvado? Con la BA5 parece que no es tan así. Te puede dar por BA5. Las vacunas, cuanto más alejado estás de la fecha de que te has vacunado, más es más probable que te vuelva a dar. Eso es lo que estamos aprendiendo. O sea, ¿Cuánto? no ¿A va a ser 4 quiénes? vacunas nomás, sino va a ser 5, 6, pueden ser 7, 10 De cada año. hecho, de hecho, en este momento están desarrollando nuevas vacunas que incorporan la variante, estas nuevas variantes. O sea, se viene la quinta dosis, la sexta dosis, Bueno, y sí, así vamos a estar. Bueno, es así la es. realidad. Bueno, Y hay que enfrentarla como lo que es. y la viruela del mono, esa de ahí, esa no es tan brava, ¿no?
No, no es para preocuparse como con el coronavirus porque no se contagia tan rápido, porque no es tan mortal como la anterior. Se va a infectar mucha gente, especialmente en países como los nuestros, donde vivimos en condiciones muy pobres en nuestros Déficit domicilios, de digamos, calidad ¿no? de vivienda. Ujú. Claro, o sea, cuando tienes dos personas viviendo en 100 metros cuadrados, la probabilidad de que te infectes es menor, pero si tienes 12 personas viviendo en 5 metros cuadrados, todos van a tener la viruela del mono, por las condiciones en que vivimos, por las condiciones en que viajamos en el micro, por las condiciones a veces en que trabajamos todos pegados, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que los virus en su interacción con el hombre, también hay que tener en cuenta las condiciones en que estos dos se encuentran. Bien, bueno, han sido las declaraciones del doctor Víctor Zamora y creo que ha dejado cosas claras, ¿no? Urge un plan de cuarta ola del MINSA, aunque sea ya que nos agarre la mitad, pero urge algo que hacer este lunes, las recomendaciones. Usted, doctor, ha dado también las recomendaciones, entonces, por favor, pedimos a todas las personas a no relajarse, no tener demasiada confianza, sino ni creer que esto es veloz y ahí se acabó, sino cuidar a las personas mayores, tomar las vacunas a quien le faltan, no entrar a centros con mucha gente, usar la mascarilla en esos lugares, lavarse las manos y tener los cuidados, ¿no? Sí, Tener los Carlos, de todo lo que tú has dicho, para el gobierno, el plan. Para ustedes, cuiden a sus abuelitos. Y las medidas para cuidarlos ya las saben. Vacuna, mascarilla, lavado de manos, distancia. Ahí está. Los abuelitos primero. Bien, muchas gracias, doctor Zamora, y seguiremos pues conversando, porque con usted conversamos la tercera, la segunda, en la primera no, porque era ministro, en la segunda, en la tercera tengo programa con usted, en la cuarta, y bueno, seguiremos contando con sus aportes y sus recomendaciones, y sobre todo con las aclaraciones, ¿no? Siempre desde la ciencia hay una opinión bien formada como la de usted. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Y Hasta con una ustedes, próxima oportunidad. gracias, sí, de todas maneras. Y con ustedes, amigos, amigas, nos veremos en la siguiente edición de Mesa Política y les invito a entrar a otramirada.p para encontrar esta entrevista, muchas más y mucha más información. Muchas gracias.